Bien, trabajamos el día de hoy a partir de la diapositiva que se muestra. A ver, Proaño Ivana, buenos días, lea Sí, por favor. buenos días. Lea. Conductores, semiconductores y aislantes eléctricos. Conductores, metales como el hierro, cobre, plata, oro, aluminio, soluciones iónicas, madera húmeda, organismos vivos, el cuerpo humano, entre otros. Semiconductores, semimetal es como el silicio, germanio, entre otros. Aislantes, no metales como el azufre, caucho, lana, vidrio, materiales plásticos, porcelana, goma, etc. Muchas gracias. De esta información, tenga en cuenta qué materiales realmente son conductores de la electricidad y si desea protegerse, pues ver qué materiales son aislantes o que no conducen la electricidad. Generalmente son materiales de caucho, de vidrio, materiales plásticos, porcelana, materiales de goma, cinta aislante, etc. Todo eso van a proteger. Recuerde, los electricistas siempre se protegen de no ponerse en contacto directo porque el cuerpo humano es conductor. Y para ello pues utilizan zapatos de caucho, guantes de caucho y las herramientas deben tener manubrios o agarraderas forradas en material aislante. Ten en cuenta eso. Muy bien, seguimos. Hablemos de la electricidad atmosférica. A ver, bravo, Melanie, tenga la bondad, lea. Es la electricidad libre en el aire y en las nubes que actúan por inducción sobre la Tierra y los dispositivos electromagnéticos. Tiene importancia cuando se busca explicar la caída de un rayo, 10.000 millones de voltios, 20.000 grados y la forma segura de protegerse. Gracias. Bueno, importante saber que en la atmósfera hay electricidad, especialmente cuando hay tempestades, hay lluvia fuerte. ¿Cuántas veces en la noche nos despertamos por el ruido que ocasionan los truenos y la luz que nos llega de los relámpagos? Son descargas eléctricas entre nubes o entre una nube y un árbol, una antena que está en la tierra, o algunas situaciones como edificios, torres que sobresalen, ¿no?, en altura. Recuerde que un rayo puede traer hasta 1.000 millones de voltios. Es una cantidad muy, muy grande. Y una temperatura del rayo de hasta 20.000 grados centígrados. Es una temperatura que produce en la persona o en las cosas una destrucción total, ¿no? La quema totalmente. Eso es importante saber, que en la atmósfera hay electricidad, especialmente cuando existen las llamadas tempestades, ¿no? En temporada invernal, nosotros hemos visto, siempre somos testigos de cuánta carga eléctrica hay en la atmósfera. Si desea tener más información, búsquela en fuentes, ¿verdad? En las fuentes de internet o en libros sobre cómo es el comportamiento de la electricidad en la atmósfera. Interesante, ¿verdad? Comentarios. Cedeño Daniela, ¿algún comentario? No, profe. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Mendoza Emily, tenga la bondad, lea. Fuerza eléctrica y la ley de Coulomb. ¿Estaba bien pronunciado, profe? Sí, Coulomb, está bien.
Ok. La fuerza eléctrica es aquella magnitud que aparece como una acción de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas. Ley de Coulomb. La fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas puntuales e inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia que les separa. Gracias, muy amable. El tema de fuerzas están en la naturaleza. Generalmente, cuando hay la acción de una fuerza, se produce movimiento de algo, ¿no? Si queremos mover un objeto que está en un estado inercial, hay que aplicarle una fuerza. O si viene algo en movimiento, pues podemos pararlo aplicando una fuerza. Hay distintas fuerzas, fuerzas de contacto y fuerza a distancia. La fuerza eléctrica puede producirse ya sea por contacto o a distancia. En todo caso, es el rechazo o es la atracción entre dos cuerpos cargados de electricidad. Cuando hablamos de electricidad atmosférica, por ejemplo, si una nube cargada con carga positiva se acerca a otra cargada negativamente, hay una atracción. Y el momento en que hay contacto, pues hay un chispazo, ¿no? O puede haber una descarga entre dos nubes cargadas del mismo tipo de electricidad. También hay un rechazo y los choques entre nubes producen chispazos. Eso es lo que llamamos rayo. Bien, eso también puede darse entre una nube y la copa de un árbol o de una antena, ¿no? En la Tierra. Produce un rayo dirigido hacia la Tierra. En todo caso, las fuerzas eléctricas que existen en la naturaleza fueron estudiadas a profundidad por un físico francés. Este es lo que llamamos hoy día ley de Coulomb, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Coulomb? Que la fuerza eléctrica que se produce entre dos cargas puntuales, ¿no? Son directamente proporcional al producto de ellas e inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia que les separa. Eso dice textualmente el enunciado. En forma matemática, se la expresa esta ley mediante una fórmula que está en la parte superior. Dice F igual K por el producto de Q1, Q2 y eso dividido para D cuadrado. Bien, entonces, ten en cuenta esa fórmula, ¿no? Que expresa la ley de Coulomb. Para poder entender esto, vamos a ir a desarrollar problemas aplicados. Entonces me voy a ir a la pizarra para practicar sobre esto. Voy a ir a la pizarra y entonces voy a escribir, lo mismo hacen ustedes en su cuaderno, problemas referidos a la ley de Coulomb. Muy bien. Vamos a escribir el primer problema. A ver, dos cargas eléctricas de 4 microcoulomb y 5 microcoulomb están situadas en el vacío y separadas por una distancia de 50 centímetros. Calcular la magnitud de la fuerza eléctrica. Bien, ese es el primer problema.
Para resolver esto, pues, hay que leer primeramente y luego, como es costumbre, sacar los datos. Vamos a colocar aquí datos. Muy bien. Una vez que tengo yo la palabra datos, identifico cuáles son ellos. Tengo dos cargas. La una le voy a escribir la letra Q1 de 4 micro, se escribe U colon, la letra C. Ahí se lee micro colon. Esto en potencia de 10, o buscando las equivalencias, significa la palabra micro es 10 a la menos 6. O sea, sería 4 por 10 a la menos 6 colon. La otra carga sería Q2. Sería de 5 micro colon. Y esto es 5, entonces, por 10 a la menos 6 colon. Hay una distancia, le ponemos la letra D. Algunos autores, en vez de la letra D, ponen la letra R de radio. Significa lo mismo, distancia. Entonces no se preocupe por el cambio de simbología, ¿no? Significa lo mismo, distancia. 50 centímetros. Esto puede escribirse como 50 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Poniéndole en el sistema internacional. Menos 2. Ese menos 2 no quedó bien, voy a corregir. Menos 2 metros. O también yo puedo decir que esto es igual a 5 por 10 a la menos 1. Poniéndolo en notación científica, ¿no? 50 por 10 a la menos 2 o 5 por 10 a la menos 1 es lo mismo. Tengo que incluir en los datos la constante de proporcionalidad que está en la fórmula con la letra K. Esto siempre es el mismo valor, 9 por 10 por 10 a la novena newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Y me preguntan pues la fuerza. Esa sería la pregunta. Muy bien, podemos construir una figura. Podemos construir la figura que corresponde. Entonces, ubicamos, por ejemplo, una carga por aquí, la otra carga por acá. Esta sería la carga 1 y esta sería la carga 2.
como son del mismo signo, son positivas, entonces va a haber un rechazo, ¿no? Va a haber un rechazo así. Una va para acá, la otra para allá. Se rechazan porque son cargas positivas, o sea, del mismo nombre. Y debemos incluir también una distancia. Entonces podemos escribir la letra D de distancia. Eso sería desde una carga hasta la otra carga. Una distancia. De esta manera. Y recuerde que estas dos cargas están en el vacío según el problema. Están en el vacío. Bueno, esa sería la figura, ¿no? Las dos cargas separadas por una distancia. Esas dos cargas se repelen con una fuerza. Y vamos a determinar con qué fuerza se repele. ¿Cuál es la fuerza? Según Charles Agustín de Coulomb, así es el francés, que estudió la fuerza eléctrica, existe una fórmula para hallar la medida de esa fuerza eléctrica, o sea, la magnitud o la intensidad de esa fuerza. Nos tocaría entonces ver los cálculos. Para ello, pues, entonces vamos a escribir cálculos. Entonces escribimos cálculos. Ok, empezamos por la fórmula, ¿no? Fuerza igual a la constante multiplicada por el producto de las dos cargas, Q1 por Q2, dividido para la distancia D o R, también se puede escribir, dividido para el cuadrado de la distancia. Entonces esto es la ley de Coulomb. Esa es la ley de Coulomb. Bien, una vez que ya tengo claro esta película, reemplazo. Entonces sería fuerza igual el valor de la constante que está en los datos es 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado por, ahí viene el producto de las cargas, recordamos las cargas, la una vale 4 y la otra 5 microcoulombios, sería 4 por 10 a la menos 6 Coulomb por 5 por 10 a la menos 6 Coulomb dividido para la distancia que escribimos 5 10
a la menos 1 metro elevado al cuadrado. Bien, ahí se ve lo siguiente. El coulomb cuadrado se puede eliminar con estos dos coulombs. Y me va a quedar fuerza igual en el numerador. Hay que multiplicar 9 por 4 y por 5. Los coeficientes, ¿no? 9 por 4, 36. Y 36 por 5 es 180. Entonces, al multiplicar los coeficientes me da 180. Por 10. Los exponentes se suman algebraicamente. 9 menos 6 y menos 6. Entonces queda 9 menos 6, 3. Y 3 menos 6, menos 3. Entonces me queda menos 3. Arriba me queda ya Newton metros cuadrados. Y abajo habría que elevar eso al cuadrado, sería 25 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Ahí se elimina el metro cuadrado. Bien. Entonces, dividimos 180 para 25. Me da 7,2. Por 10. Arriba tengo menos 3 y abajo menos 2. El menos 2 de exponente al subir al numerador se hace positivo. Sería entonces menos 3 más 2. Queda menos 1 Newton. Si lo llevamos a notación decimal, entonces quedaría 0,72 Newton. Y esta sería la respuesta que estábamos esperando. Esta vendría a ser la respuesta. Entonces, la fuerza con la que se rechazan o se repelen es de apenas 0,72 Newton. Preguntas. A ver, preguntemos. Torres Luis, ¿alguna pregunta o comentario? No, profe, ninguno. Todo comprendido. Bien. A ver, Delgado Andrea no vino hoy día. Conrado Carlos. Carlos Conrado está. Está desconectado. Terreros Nelson. Nelson Terreros. Está desconectado también. Franco Ainhoa. Ainhoa. Algo está pasando. Están desconectados muchos. Problemas de internet. Ortega Angelina. Dígame, profe. ¿Algún comentario?
No, profe, está todo bien. Bueno, me alegro. Bien, vamos a hacer un segundo problema a ver cómo les va con la guía de ustedes. Participe, concéntrese, por favor. Segundo problema. Dice determinar la fuerza en su magnitud y se conoce que en el aire los valores de dos cargas eléctricas son de menos 3 microcoulomb y más 7 microcoulomb separadas por una distancia de 25 centímetros. Bueno, tengo el segundo problema. Hay que leerlo bien. Primera cosa que hay que hacer, ¿cuál será? A ver, Arias, Alanis, ¿qué debo hacer primero? Arias. ¿No me escucha? Sacar los datos. Eso. Richard Nogales, ¿algo quería preguntar? No, iba a decir lo que dijo mi Ya. compañerita. A ver, usted dígame los datos entonces. Nogales. ¿Qué hacemos primero? Ahí tenemos la distancia que 25 centímetros, los A ver, microcoulomb. hay que ir leyendo en orden. Tenemos la carga 1. Luego tenemos la carga 2. A Díaz se le fue el internet. Distancia. Tenemos que poner la constante. Y la pregunta es la fuerza. A ver, vaya llenando los datos. La carga 1, menos 3 La carga 2, microcoulomb. Se escribe menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga 2 es positiva, 7 microcoulomb. Entonces este es 7 por 10 a la menos 6 coulomb.
La distancia 25 centímetros. Colocarla en metros daría 2,5 por 10 a la menos 1, ¿no? Metros. La constante es la misma, 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Y ahí serían todos los datos, ¿verdad? La figura. A ver, la figura. Tendría dos cargas. Esta es la carga 1, que es negativa. Y esta carga 2, que es positiva. Si la una es negativa y la otra positiva, ¿hay fuerza de atracción o de rechazo? ¿Qué dicen ustedes? Aquí hay fuerza de atracción. Deben atraerse. En el anterior era rechazo. Aquí atracción, porque las cargas tienen distintos signos. Cuando son de distintos signos, hay atracción. Recuerde eso. Entonces, podemos también señalar la distancia de dónde a dónde. Correcto. Entonces aquí tengo la letra D. De distancia. ¿Qué pasó con Díaz? Se le fue la señal. Entonces aquí vendría a ser así, ¿verdad? De distancia. Y aquí están en el aire, no están en el vacío. Aire. Y ahí tengo la figura, ¿verdad? Dos cargas de distintos signos están en el aire, separadas por una distancia. En el anterior, pues era una fuerza de rechazo, porque las dos cargas eran positivas. Pero ahora tengo cargas, la una negativa y la otra positiva, es decir, hay atracción. Nos toca ver los cálculos. ¿Preguntas hasta ahí? Si no tiene preguntas, seguimos. Entonces vamos a los cálculos. Escribimos cálculos. Bien. Lo primero es escribir la fórmula. La fórmula ya debe haberse aprendido. El producto de las cargas dividido para
el cuadrado de las distancias. Bien, al reemplazar, solamente tomamos en cuenta los valores absolutos. Es decir, no tomamos en cuenta el signo. Ya sabemos que es de atracción, pero lo que necesito es hacer solo el cálculo numérico. 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por la carga 1 es 3, me parece, ¿no? Revisamos. Sí, la otra es 7. Tres por 10 a la menos 6 coulomb por 7 por 10 a la menos 6 coulomb dividido para 2,5 por 10 a la menos 1 metro elevado al cuadrado. Eso significa que yo puedo eliminar aquí coulomb cuadrado con estos dos coulomb de acá y me quedaría fuerza igual en el numerador sería 9 por 3, 27 por 7, 189 por 10 9 menos 6, nuevamente me queda menos 3 newton metros cuadrados dividido para 2,5 elevado al cuadrado es 6,25. por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Entonces se puede eliminar el metro cuadrado y me va a quedar 189 dividido para 6,25, 30,24. $30,24 por 10 menos 3 más 2 menos 1 newton. Llevándolo a notación decimal, entonces sería fuerza igual a
A ver, 3,024 sería, ¿no? 3,024 newton. Esta sería la fuerza con la que se atraen esas dos cargas. Bueno, esa es una forma de resolver ese ejercicio. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Zambrano Olger. ¿Tiene pregunta? No, profe, ninguna. Troya Emily. No, profe, ninguna. ¿Todo bien? Hoyos Mirka. Quiero escucharle. Mirka. ¿Está desconectada? No le escucho. Bravo, Melanie. Seguimos desconectados. A ver, Terán Juan, ¿está por ahí? Dígame, profe. ¿Alguna pregunta, algo que no entienda? Todo bien, todo claro, profe. Bueno, hasta ahí entonces vamos a quedar por hoy. La próxima clase hacemos más ejercicios para ir ya proyectándonos a la primera tarea. Pongan atención porque la tarea va a estar de eso. ¿Sí?